¿Qué tal? Hoy vamos a explorar el arsenal de herramientas que transforman simples publicaciones digitales en verdaderos activos estratégicos. Vamos a ver cómo pasar de los datos a las decisiones que de verdad importan. En el marketing digital, el éxito casi nunca es casualidad. De hecho, todo depende de responder una pregunta fundamental. ¿Cómo dejamos de actuar por simple intuición, por lo que creemos que funciona, para pasar a una estrategia objetiva, basada en evidencia real y sólida? Y bueno, la respuesta a esa pregunta está aquí, en el análisis de contenido. No es más que un método riguroso, sistemático para estudiar qué se está comunicando, cómo se está haciendo y, lo más importante, qué efecto está teniendo. Esto nos permite construir nuestras decisiones sobre una base firme, casi irrefutable. Ok, empecemos por el principio. Hay que sentar bien las bases. Vamos a entender qué es realmente el análisis de contenido y por qué funciona como un puente, uno indispensable, entre la parte creativa y los resultados de negocio. A ver, su propósito es mucho más que solo describir lo que se publica. Se trata de ordenar el caos, de tomar todas esas observaciones que andan sueltas por ahí y convertirlas en datos estructurados, en evidencia que podamos comparar. Esto es lo que nos permite optimizar campañas y, muy importante, reducir el riesgo financiero en cada decisión. Bien, pero ¿cómo nos aseguramos de que este análisis sea riguroso y no solo una opinión más, pero con gráficos bonitos? Bueno, aquí es donde entra la metodología. Veamos por qué tener un fundamento sólido es tan, pero tan crucial. Usar herramientas estructuradas, digámoslo claro, no es opcional. Es lo que le da seriedad al asunto. ¿Por qué? Porque reducen la subjetividad. Definen reglas claras para que todos midan lo mismo de la misma manera. Y esto, a su vez, nos permite hacer comparaciones que sí son válidas a lo largo del tiempo o entre distintas plataformas, fortaleciendo la credibilidad de todo el estudio. Y ahora sí, llegamos al corazón de este tema, el kit de herramientas del estratega. Estos son los instrumentos que nos van a permitir, literalmente, diseccionar el contenido para entenderlo a un nivel mucho más profundo. Miren, esta tabla es, en esencia, la caja de herramientas completa. Cada instrumento tiene una función muy específica. Por ejemplo, la matriz de análisis es como la columna vertebral de todo. Nos ayuda a estructurar y comparar para encontrar patrones. Luego está el libro de códigos, que es nuestro diccionario, para asegurarnos de que todo el equipo esté en la misma página y el análisis sea confiable. Y no podemos olvidar la hoja de métricas, que es clave porque une el mundo cualitativo con el cuantitativo. Nos dice qué contenido de verdad está dando resultados medibles. Ahora vamos a ver con más detalle una de las más importantes, la matriz. La matriz de análisis de contenido es el motor de todo esto. Es justo aquí donde las características de una publicación, como su tema o su tono, se transforman en datos ordenados, listos para ser comparados y para que nos cuenten qué está pasando de verdad. Y aquí hay que entender una dualidad clave. Por un lado, las herramientas cualitativas, que nos ayudan a entender el qué y el cómo, o sea, el significado profundo. Por el otro, las cuantitativas, que se enfocan en el cuánto, la frecuencia, el alcance, el rendimiento puro y duro. Una estrategia de alto nivel no elige una sobre la otra, las integra. Necesita las dos para tener la foto completa. Muy bien, la teoría está clara. Pero, ¿cómo se ve todo esto en el mundo real? Vamos a revisar un caso práctico, uno muy breve, para ver cómo estas herramientas realmente impulsan decisiones de marketing. Imaginemos una marca de tecnología que quiere entender qué funciona en su Instagram. Para eso, usan una hoja de métricas conectada a su matriz de contenido y después de analizar, recopilan los siguientes datos. Al ver los datos, el resultado es revelador. Salta a la vista. El contenido, que se basa en testimonios, en la prueba social, tiene una tasa de interacción muchísimo más alta que los posts promocionales. ¿La lección? La gente conecta con historias reales, no con simples anuncios. Y es aquí donde todo cobra sentido. El dato deja de ser un número frío y se convierte en una guía para la acción. El hallazgo nos lleva directamente a una recomendación estratégica. Hay que bajarle a las publicaciones que solo venden y, en cambio, invertir más en formatos que construyen confianza, como los testimoniales. Así es como se optimiza una inversión. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo este proceso de una manera ordenada sin saltarnos pasos? Pues para eso hemos preparado una lista de verificación.
una especie de hoja de ruta para cualquier proyecto de análisis de contenido. Seguir estos pasos es lo que marca la diferencia. Se empieza con un objetivo claro, se define qué publicaciones se van a estudiar, eso es el corpus, y se establecen las categorías. Luego, se usan las herramientas, se registran los datos y se buscan patrones. Y el último paso, el más importante, es transformar esos hallazgos en recomendaciones concretas. Así dejamos de describir para empezar a prescribir acciones con impacto. Al final, el punto clave es este. La creatividad es la que enciende la chispa, la que inicia la conversación. Pero es el análisis el que la dirige hacia el objetivo. La combinación ganadora en el marketing de hoy es sin duda la unión de creatividad con análisis riguroso. Y cerramos con una reflexión final, que en realidad es un desafío. Al mirar las estrategias de contenido que vemos por ahí, o las propias, la pregunta es inevitable. ¿Están construidas sobre la roca sólida de la evidencia o sobre la arena movediza de las suposiciones? La respuesta a esa pregunta es la que, al final del día, define el éxito. En el mundo digital, cada publicación, cada video, cada comentario es un dato. Pero a ver, ¿cómo transformamos todo ese volumen de información en decisiones que de verdad impulsen un negocio? Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso, el kit de herramientas del análisis de contenido que convierte la comunicación en pura inteligencia de marketing. La pregunta que nos va a guiar es esta. ¿Cómo se pasa de un océano de contenido a un plan de acción que sea claro y, sobre todo, fundamentado? La respuesta está en una metodología, una muy rigurosa, que nos permite escuchar lo que los datos del contenido nos están diciendo en realidad. Este es nuestro mapa para el recorrido de hoy. Vamos a empezar con el concepto clave. Después vamos a entender la lógica que hay detrás. Nos equiparemos con las herramientas que son esenciales, veremos todo en acción con un caso práctico y cerramos con una lista de verificación para que cualquier análisis sea sólido y útil. Bien, empecemos por el principio, porque, a ver, antes de usar cualquier herramienta es fundamental entender qué estamos construyendo. En marketing, toda estrategia sólida se basa en un entendimiento profundo del contenido y es ahí, justamente ahí, donde todo comienza. Miren, el análisis de contenido es mucho más que solo ver publicaciones. Es una técnica rigurosa que se apoya en 3 pilares. Es sistemática, o sea que sigue un proceso ordenado. Es objetiva, porque usa criterios claros para que los sesgos no nos nublen el resultado. Y es interpretativa, porque su meta final es encontrar el significado que hay detrás de los datos. Y bueno, ¿para qué sirve todo esto en marketing? Su poder está en que nos permite convertir ese aparente caos del contenido digital en un orden muy claro. Su valor real no es solo describir lo que se publica, sino organizar esa información para encontrar patrones. Patrones que nos sirvan para fundamentar decisiones de verdad, desde ajustar la identidad de una marca hasta decidir dónde invertir el presupuesto de una campaña. Ahora que sabemos qué es, veamos el porqué. ¿Cuál es la lógica que hace que este método sea tan potente para transformar simples observaciones en evidencia que sea sólida en evidencia estratégica? La lógica es impecable, la verdad. Primero, se toma el contenido que por naturaleza es diverso y cualitativo, y se organiza en un formato que nos permita comparar. Segundo, se aplican reglas claras para que el análisis sea consistente, sin importar quién lo haga. Esto nos lleva al tercer punto clave, poder comparar con rigor. Y finalmente, el objetivo de todo el proceso, guiar decisiones bien informadas. Muy bien, vamos a la parte más práctica. Pensemos en esto como si fuera un verdadero kit de herramientas. Cada instrumento tiene una función muy específica y juntos nos van a permitir un análisis completo y muy profundo. La primera y quizás la más fundamental de nuestras herramientas es la matriz de análisis. Pensemos en ella como el esqueleto de todo el proyecto. En esencia, es una hoja de cálculo. Cada fila representa una publicación y cada columna una variable que queremos medir. La fecha, el formato, el tema, el tono o el llamado a la acción, por ejemplo. Su gran función es actuar como un puente, convirtiendo contenido cualitativo, como un video o una imagen, en datos estructurados listos para analizar. Si la matriz es el esqueleto, el libro de códigos es el ADN del análisis. Es lo que garantiza su rigor y, por supuesto, su confiabilidad. Este documento es absolutamente crucial. Aquí se define con toda precisión qué entendemos por tono inspirador o contenido de valor. Sin él, 2 analistas podrían interpretar la misma publicación de maneras totalmente distintas, haciendo que los resultados sean subjetivos y, francamente, poco útiles. A continuación, tenemos una herramienta que nos permite hacer zoom y capturar los detalles más ricos de cada pieza de contenido.
A ver, mientras la matriz nos ayuda a sintetizar datos de cientos de publicaciones para ver patrones a gran escala, la ficha de observación lo que hace es profundizar en una sola. Es ideal para analizar piezas complejas, como un anuncio de video, y registrar toda su riqueza cualitativa de una forma muy ordenada. Entonces, para recapitular, tenemos un sistema completo. La matriz organiza y compara los datos a gran escala, el libro de códigos estandariza las reglas para que el análisis sea fiable y la ficha de observación nos permite ir al detalle cualitativo. Juntos, estos instrumentos nos llevan de lo general a lo específico, creando una base para el análisis que es muy robusta. Y esto nos lleva a un punto que es fundamental. El análisis tiene dos caras, como una moneda. La cualitativa, que busca el porqué y el cómo a través del significado. Y la cuantitativa, que busca el cuánto a través de la medición. Un análisis que sea verdaderamente completo necesita de ambas perspectivas para poder contar la historia completa. Y aquí es donde entramos al mundo cuantitativo. ¿Cómo medimos características que parecen subjetivas y las conectamos con el rendimiento real de una publicación? La respuesta está en herramientas como las escalas de valoración, que nos permiten, por ejemplo, asignarle un número del 1 al 5 al nivel de persuasión de un anuncio. Luego, en una hoja de métricas, cruzamos esa información con datos duros como el alcance o el engagement. El objetivo final es clarísimo: establecer una conexión directa y medible entre las características del contenido y sus resultados. Y finalmente, en nuestro kit tenemos la tecnología, que nos permite escalar y profundizar este análisis a un nivel superior. Herramientas como NBIVO pueden procesar miles de comentarios para encontrar temas recurrentes, mientras que la analítica de plataformas como Meta o Google nos da los datos de rendimiento. Pero aquí lo verdaderamente poderoso es la sinergia. Al combinar el análisis cualitativo con las métricas de rendimiento, podemos entender no solo qué contenido funciona, sino por qué resuena con una audiencia en específico. Muy bien, ya ensamblamos nuestro kit de herramientas. Ahora veamos cómo funciona todo esto en la práctica. ¿Cómo pasamos de las herramientas a una recomendación estratégica que sea real y aplicable? Imaginemos una marca de moda. Usando una matriz de análisis, se clasifica el tipo de contenido y, con una hoja de métricas, se mide su rendimiento. La observación inicial es que hay distintos tipos de publicaciones, pero el hallazgo, el dato duro y concreto, es que los testimonios superan notablemente al contenido promocional en métricas clave de engagement. Y este hallazgo se traduce directamente en estrategia. Las recomendaciones son claras, son accionables. Aumentar la frecuencia de lo que ya sabemos que funciona, crear una campaña específica alrededor de ello y, por supuesto, reasignar el presupuesto para impulsarlo. Este es el viaje completo, de la observación al dato y del dato a la decisión estratégica. Para terminar, hemos preparado una lista de verificación. Pensemos en ella como la secuencia metodológica que asegura que cualquier análisis de contenido sea riguroso, que sea replicable y, sobre todo, que sea útil. Siguiendo estos 6 pasos, el proceso deja de ser una improvisación y se convierte en un procedimiento casi científico. Se define el objeto de estudio, se construyen las reglas del juego, se registran los datos de forma sistemática, se integran las métricas, se interpretan los patrones y, finalmente, se formulan recomendaciones que están basadas en evidencia sólida. Y cerramos con esta idea. A menudo se piensa que el análisis y la creatividad son opuestos, ¿no? Pero la realidad es que un análisis riguroso no limita la creatividad. Al contrario, la alimenta, le da una dirección, un propósito. Entender a fondo qué resuena en la audiencia es sin duda el mejor punto de partida para crear algo que sea verdaderamente memorable. Gracias por habernos acompañado en este análisis